Los datos no mentían. Cuando se confirmó que el cometa interestelar 3I Atlas cambió de rumbo, la calma en el observatorio se evaporó. Las simulaciones mostraban que ahora viene directo a la Tierra, y mi trabajo era entender por qué. Esa noche, el aire en la cúpula del observatorio estaba helado, cargado con el zumbido de los servidores. El olor a ozono y café rancio era el perfume de mi insomnio crónico. Afuera, el desierto de Atacama se extendía como un océano muerto bajo un tapiz de estrellas indiferentes. Llevaba 36 horas sin dormir y las cifras en la pantalla comenzaban a bailar, formando patrones que mi mente ansiosa interpretaba como presagios. Una transcripción anónima había llegado esa mañana a través de una red segura, marcada como anomalía psicológica global. Decía: no hay gravedad. Floto en un pasillo de metal oscuro que no tiene fin. Hay nichos en las paredes como una colmena. En cada uno, un cuerpo humano, desnudo y dormido. Siento que pertenezco aquí. Siento que estoy esperando a que me llamen por mi número de serie. Lo leí y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del recinto. Era un eco de algo antiguo y desconocido, una resonancia que vibraba en algún lugar profundo de mis huesos. Mis dedos temblaban ligeramente mientras marcaba el número de mi hijo. La cara de Miguel apareció en la pequeña pantalla de mi tableta, somnolienta pero sonriente. Otra noche en vela, papá. Su voz era el único ancla que me mantenía cuerdo en medio del océano de datos. Hablamos de sus próximos exámenes, de las pruebas de epilepsia que le tocaban la semana siguiente. Dijo que se sentía bien, que las crisis eran cada vez más leves. Le creí o quise creerle. Cada vez que parpadeaba, veía las ecuaciones orbitales grabadas en el interior de mis párpados, una danza matemática que no tenía sentido. Le mentí a Miguel. Le dije que todo iba bien, que solo era una lluvia de meteoros interesante. Colgué la llamada y el silencio del observatorio me cayó encima como una losa. Volví a la pantalla principal. Allí estaba, la trayectoria de 3I Atlas, una línea roja y agresiva que apuntaba al corazón de nuestro mundo. La desviación era de apenas un 0,001%, un susurro estadístico que cualquier otro habría descartado como un error del sensor. Pero mi ansiedad, esa bestia que vivía en mi pecho, me obligaba a mirar más de cerca, a escuchar los susurros que los demás ignoraban. La anomalía era demasiado precisa, demasiado deliberada. Los cometas no hacen correcciones de rumbo. Se precipitan por el espacio siguiendo las leyes inmutables de la gravedad, caóticas e impredecibles. Pero esto no era caos, esto era cálculo. Me levanté y caminé hacia el gran ventanal de la cúpula, mirando la negrura del cielo. No podía verlo, no todavía, pero podía sentirlo. Una presencia fría y calculadora que se acercaba, tirando de hilos que ni siquiera sabíamos que existían. Y la pregunta que me helaba la sangre no era qué era, sino por qué 3I Atlas cambió de rumbo de una manera tan imposible. El amanecer trajo consigo la confirmación. Lo que era una sospecha susurrada en la oscuridad se convirtió en un grito en la fría luz de la mañana. La desviación de 3I Atlas ya no era un susurro estadístico, era un hecho innegable. Las alarmas de prioridad llegaron desde todos los observatorios del consorcio europeo. El objeto no solo se dirigía hacia nosotros, sino que lo hacía con una eficiencia que desafiaba cualquier modelo gravitacional conocido. El pánico era una corriente eléctrica que recorría los pasillos del centro de control, disfrazado de profesionalismo tenso y voces controladas. La primera respuesta oficial llegó en forma de un helicóptero militar que aterrizó en nuestra pista de servicio.
levantando una nube de polvo rojizo. De él descendió el capitán Elias Monroe, de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Su uniforme era impecable, su rostro una máscara de granito y su mirada no parpadeaba mientras me estrechaba la mano. «Doctor Herrera», dijo, su voz sonando como grava, «mi equipo se hace cargo de la seguridad y el flujo de información. Usted y su gente se limitan a los datos». No era una petición, era una orden. El aire se volvió más denso, más opresivo. El verdadero golpe llegó del equipo de espectrometría. Esperábamos encontrar la firma de hielo de agua, metano y polvo cósmico, la composición estándar de un cometa. En cambio, lo que obtuvimos fue una firma de luz antinatural, algo que reflejaba las ondas de una manera que solo un compuesto metálico podría hacerlo. «Es una aleación», dijo mi colega, con la voz rota por el asombro. «Una que no existe en la tabla periódica, y la superficie tiene patrones, doctor, periódicos como si fueran paneles». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier sonido. 3 y Atlas no era una roca, era una estructura artificial. Monroe nos reunió en la sala de conferencias. Proyectó la imagen de la firma espectral en la pantalla gigante. «¿Una nave?», preguntó, aunque su tono sugería que ya tenía su propia respuesta. Podría ser una sonda antigua, a la deriva. Pero su mirada me decía que no creía en esa posibilidad tanto como yo. La trayectoria no era la de un objeto a la deriva, era la de un misil, la de un depredador. La sala, antes un lugar de debate científico, se había convertido en un búnker de guerra. El enemigo ya no era un concepto abstracto en el espacio profundo. Tenía una composición química y se dirigía hacia nosotros. La primera señal auditiva llegó 3 días después. No fue un sonido, sino un pulso, un latido rítmico captado por los radiotelescopios, demasiado perfecto para ser natural. Era una onda de baja frecuencia, un metrónomo cósmico que marcaba un compás que nadie entendía. Fue entonces cuando convocaron a la doctora Sofía Álvarez. Era una neurocientífica argentina, especialista en neuroimagen, con una mirada tan afilada como sus análisis. Llegó con un aire de escepticismo clínico, esperando encontrar una simple interferencia de radio. Sofía conectó sus equipos a nuestra red de datos. Sus dedos volaban sobre el teclado, mientras las ondas del pulso de 3i Atlas se dibujaban en su monitor. Se quedó en silencio durante varios minutos, con el ceño fruncido. Luego se quitó las gafas y nos miró. «La frecuencia es de 4 Hz», dijo, con una calma que resultaba más aterradora que el pánico. «Coincide exactamente con la fase REM del sueño humano». Monroe bufó, incrédulo. «¿Está diciendo que esa cosa está transmitiendo sueños?» Sofía no sonrió. «No, estoy diciendo que está sincronizándose con nosotros a un nivel fundamental». La confirmación de la teoría de Sofía no tardó en llegar. La periodista brasileña Laura Mendes, que cubría la historia del cometa anómalo, comenzó a informar de algo extraño, una epidemia de pesadillas a nivel global. Miles de personas en continentes distintos, sin conexión alguna entre ellas, estaban soñando exactamente lo mismo. Un corredor oscuro de metal, nichos en las paredes y cuerpos humanos almacenados como semillas. La descripción coincidía punto por punto con la transcripción anónima que habíamos recibido días antes. El fenómeno ya no era un secreto confinado a nuestros laboratorios. Estaba en las noticias, en las redes sociales, en la mente de la gente. El objetivo de nuestra misión cambió en ese instante. Ya no estábamos investigando un objeto astronómico. Estábamos enfrentándonos a un arma psicológica de alcance planetario. Monroe intensificó los protocolos de seguridad,
tratando la información como un secreto de Estado, pero eras demasiado tarde. El miedo es más contagioso que cualquier virus, y la idea de que algo ahí fuera podía meterse en nuestros sueños mientras dormíamos se extendió por el mundo. El enemigo no estaba solo en el cielo. Había encontrado una puerta de entrada a nuestras mentes, y cada noche millones de personas cerraban los ojos y entraban en el mismo pasillo oscuro. La doctora Álvarez llevó su investigación un paso más allá. Con la ayuda de equipos de varias universidades, comenzó a monitorizar las ondas cerebrales de los soñadores en tiempo real. Lo que descubrió nos dejó sin aliento. No solo compartían la misma visión, sino que sus cerebros se sincronizaban durante el sueño. Las lecturas de electroencefalograma de un sujeto en Tokio eran un espejo casi perfecto de las de otro en Buenos Aires. Es como si estuvieran conectados a una red, explicó Sofía, con el rostro pálido bajo la luz de los monitores. Una red neuronal a escala planetaria, y 3i Atlas es el servidor. Mi propia mente comenzaba a fracturarse. La falta de sueño y la ansiedad constante me hacían vulnerable. Empecé a escuchar el pulso de 4 Hz, incluso despierto, un zumbido sordo en el fondo de mi cráneo. A veces, en el rabillo del ojo, veía sombras geométricas que se desvanecían al girar la cabeza. Me aferraba a los datos, a las matemáticas, pero la duda me carcomía. ¿Estaba descifrando la señal o estaba sucumbiendo a ella? ¿Mis conclusiones eran producto del análisis o de la paranoia inducida por esa misma cosa que estudiábamos? La línea entre el observador y lo observado se estaba volviendo peligrosamente borrosa. El capitán Monroe se aferraba a una explicación más terrenal. Esto es una campaña de desinformación, insistía en nuestras reuniones. Una potencia rival está usando una red de satélites para emitir estas frecuencias y generar pánico masivo. Es una guerra psicológica de manual. Su teoría era convincente, lógica, y ofrecía un enemigo que podíamos entender y combatir, pero no explicaba la precisión de la trayectoria de 3i Atlas, no explicaba la aleación metálica desconocida. Era una hipótesis que se sentía como una manta demasiado corta en una noche helada. Ofrecía consuelo, pero dejaba expuestas las partes más aterradoras de la verdad. Mi ansiedad se convirtió en mi única herramienta fiable. Me obligaba a revisar los datos una y otra vez, buscando fallos en la teoría de Monroe. Descubrí que la intensidad de la señal no disminuía con la distancia de los satélites conocidos. De hecho, parecía emanar desde un único punto en el espacio profundo. Y lo más perturbador, la señal no solo se sincronizaba con la fase REM, también provocaba picos de actividad en el lóbulo temporal, la misma región del cerebro asociada a las crisis epilépticas de mi hijo Miguel. La conexión era más profunda y personal de lo que nadie imaginaba. El punto de inflexión no llegó a través de un telescopio ni de un sensor, sino de un microscopio. La doctora Álvarez, frustrada por la falta de progreso, decidió examinar físicamente a algunos de los soñadores más afectados. Obtuvo autorización para realizar resonancias magnéticas de alta resolución en un grupo de voluntarios que reportaban los sueños con mayor intensidad. Buscaba anomalías neuronales, patrones de sinapsis alterados, cualquier cosa que pudiera explicar la conexión. Lo que encontró fue algo que ninguno de nosotros podría haber previsto. En las imágenes, justo detrás del globo ocular, en el tejido blando que rodea al nervio óptico, había unas marcas simétricas. Eran minúsculas, casi imperceptibles, pero estaban presentes en todos los sujetos del estudio. Parecían quemaduras por radiación, pero no había rastro de exposición. Son como un sello.
me dijo Sofía por la línea encriptada, su voz temblando por primera vez desde que la conocí. Una marca de propiedad, y no están en la superficie, están grabadas a nivel celular. La anomalía no era solo psicológica o neurológica, era física. Teníamos un implante biológico. Esta revelación destrozó la teoría de Monroe. Una campaña de guerra psicológica no podía dejar marcas físicas dentro del cráneo de las personas. La amenaza era tangible, biológica. El capitán se vio obligado a aceptar que nos enfrentábamos a algo completamente fuera de su manual de estrategia. Su confianza se resquebrajó, reemplazada por una cautela fría y peligrosa. La posibilidad de un enemigo humano era manejable. La de una inteligencia alienígena que podía modificar nuestra biología a distancia era un escenario de pesadilla para el que no había protocolo. La noticia se filtró. Laura Méndez publicó un artículo con fuentes anónimas detallando el descubrimiento de las marcas oculares. El pánico global se transformó en terror. La gente comenzó a hacerse pruebas, a buscar las marcas en sí mismos. Se desató una histeria colectiva. Ya no era una pesadilla de la que podías despertar. Era una violación física, una marca que demostraba que algo extraño había estado dentro de nosotros, esperando. La pregunta ya no era qué quería Tracy Atlas, sino ¿cuándo nos había hecho esto? ¿Y por qué ahora decidía activarlo? El misterio se había vuelto mucho más antiguo y aterrador. La respuesta de Tracy Atlas a nuestra intromisión fue inmediata y devastadora. Justo cuando los gobiernos del mundo comenzaban a coordinar una respuesta, el objeto emitió un pulso masivo, una onda electromagnética de una potencia inimaginable. No era la señal de 4 Hz, era un grito de energía pura. Todos los satélites en órbita terrestre, sin excepción, quedaron fritos. Las comunicaciones globales se cortaron en un instante. Internet, los teléfonos, la televisión, todo se apagó. El mundo quedó sumido en un silencio digital ensordecedor. Nuestro observatorio, gracias a su blindaje, se convirtió en una isla en medio de un océano de estática. El aislamiento fue total. No podíamos enviar nuestros datos ni recibir información del exterior. Estábamos solos con la bestia que se acercaba. Los recursos comenzaron a escasear. La comida y el agua estaban racionados, pero la tensión era el recurso que más rápido se agotaba. Cada rostro en el centro de control era un mapa de miedo y agotamiento. La claustrofobia de la doctora Aisha Khan, la filósofa de la ciencia que nos asesoraba, se volvió aguda. La encontramos acurrucada en un rincón de la biblioteca, temblando. «Nos hemos encerrado aquí para estudiar la jaula», susurró, sin darnos cuenta de que siempre estuvimos dentro. Nos vimos obligados a tomar decisiones imposibles. Monroe, ahora despojado de su cadena de mando, quería usar nuestras antenas de radio de largo alcance para intentar enviar una señal de socorro a alguna base militar subterránea que pudiera haber sobrevivido. Pero hacerlo revelaría nuestra posición y agotaría nuestras reservas de energía. Yo argumenté que nuestra única ventaja era el silencio. Éramos el único ojo que aún podía ver a Tracy Atlas. Gastar energía en un grito desesperado era un suicidio. La decisión recayó sobre mí como director del proyecto y elegí el silencio. La mirada de Monroe fue de puro odio. La vulnerabilidad nos obligó a improvisar. Reutilizamos viejos cables de cobre para crear una red de comunicación interna. Usamos telescopios ópticos en lugar de los digitales para seguir rastreando el objeto. Volvimos a una ciencia casi del siglo XX. Cada cálculo era manual, cada observación un esfuerzo agotador. El agotamiento de recursos no era solo físico, era mental.
La esperanza se estaba convirtiendo en un lujo que ya no podíamos permitirnos. Estábamos atrapados en una montaña en medio del desierto, con la única ventana a un apocalipsis que se acercaba a 70.000 kilómetros por hora. El aislamiento y la presión constante hicieron lo que cualquier buen ingeniero sabe. Encontraron el punto más débil de nuestra estructura y lo rompieron. Ese punto débil éramos nosotros. El conflicto latente entre mi enfoque científico y el pragmatismo militar de Monroe estalló en una confrontación abierta. Sucedió durante una reunión para racionar la energía. La sordera parcial de Monroe le hizo malinterpretar una de mis objeciones técnicas como un desafío directo a su autoridad improvisada. Se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con el puño. «Su vacilación nos va a matar a todos, doctor», gritó, con una vena palpitando en su sien. La doctora Álvarez, que llevaba días luchando contra los efectos de la abstinencia de las anfetaminas que usaba para mantenerse despierta, saltó en mi defensa. Su cinismo habitual fue reemplazado por una furia cruda. «La única que nos va a matar es tu incapacidad para aceptar que tus armas son inútiles aquí, capitán», le espetó. El intercambio se agrió rápidamente. Las acusaciones volaron por la sala como metralla. La confianza, el pilar que sostenía a nuestro pequeño equipo, se derrumbó en cuestión de minutos. Nos dividimos en facciones, los científicos contra el militar. La fractura se extendió a todo. Monroe comenzó a dar órdenes a su pequeño contingente de soldados sin consultarme, asegurando los puntos de acceso y tratando al personal científico como una amenaza potencial. Empezó a sospechar que alguno de nosotros podría estar comprometido por la señal de Trell y Atlas. Su paranoia se alimentaba de nuestro miedo. Por nuestra parte, empezamos a ocultarle datos, temiendo que usara cualquier información como pretexto para una acción precipitada y catastrófica. La comunicación se redujo a miradas frías y monosílabos. El enemigo ya no estaba solo ahí fuera. Ahora también estaba dentro, sentado al otro lado de la mesa. La tensión era tan densa que podías cortarla con un cuchillo. Cada conversación era una negociación, cada decisión, una batalla. Mientras Tress y Atlas continuaba su inexorable avance, nosotros, la última línea de defensa de la humanidad, nos dedicábamos a apuntarnos con nuestras propias armas. La ironía era tan amarga que casi resultaba cómica. La inteligencia alienígena no necesitaba destruirnos, solo tenía que esperar a que lo hiciéramos nosotros mismos. En medio del caos y la desconfianza, mi único refugio era la esperanza de que mi hijo estuviera a salvo. Había conseguido desviar una pequeña parte de la energía para mantener activa una línea de comunicación de emergencia, un hilo frágil que me conectaba con el mundo exterior, con Miguel. Esa noche, tras una discusión particularmente violenta con Monroe, me encerré en mi oficina y realicé la llamada. La pantalla cobró vida con una imagen distorsionada y llena de estática, pero detrás de ella pude ver el rostro de Miguel. Mi corazón se calmó por un instante. «Papá, ¿estás bien?», preguntó, y el sonido de su voz era como agua en el desierto. Le dije que sí, que aguantara, que encontraríamos una solución. Hablamos durante unos minutos, y la normalidad de la conversación era un bálsamo para mi alma rota. Pero entonces, su rostro se contrajo. Sus ojos se pusieron en blanco. La crisis epiléptica comenzó justo ahí, en la pantalla. Grité su nombre, impotente, a miles de kilómetros de distancia. La imagen se congeló, luego parpadeó. Cuando volvió, Miguel estaba quieto, pero su expresión había cambiado. Era una calma antinatural, una serenidad vacía. Entonces habló.
pero no era su voz. Era una voz polifónica, una mezcla de cientos de voces hablando en perfecta unisonancia, emanando del cuerpo de mi hijo de 15 años. La actualización está por comenzar, dijo la voz, sin emoción alguna. El hardware biológico está siendo preparado. No hay que tener miedo. El terror me paralizó. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. La entidad, la inteligencia de 3i Atlas, no solo estaba en nuestros sueños o en nuestro cielo, estaba en mi casa. Estaba usando a mi hijo como un altavoz. La llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla oscura, con el eco de esa voz inhumana resonando en mis oídos. El único lugar seguro que me quedaba, el ancla emocional que me mantenía luchando, había sido invadido y profanado. La guerra ya no era por la supervivencia de la humanidad. Se había vuelto personal. La ilusión de que podía proteger a mi familia, de que había una línea que el enemigo no podía cruzar, se hizo añicos. No había líneas, no había refugios. El enemigo estaba en todas partes y había elegido a mi hijo como su heraldo. La revelación de lo ocurrido con Miguel lo cambió todo. Ya no era una teoría, ya no era una amenaza distante. Era una crisis inmediata que requería una respuesta desesperada. Le conté a la doctora Álvarez lo que había pasado. Su rostro, normalmente un modelo de compostura científica, se descompuso en una máscara de horror. La palabra que usó Miguel, hardware, resonó en su mente. No es una metáfora, Manuel, dijo, con la voz temblorosa. Piensa en las marcas oculares. Piensa en el pulso REM. Necesito una muestra de líquido cefalorraquídeo. Ahora. Conseguimos la cooperación de uno de los técnicos más jóvenes del observatorio, uno de los que había reportado los sueños más vívidos. La extracción fue tensa, realizada en nuestra improvisada enfermería bajo la atenta y desconfiada mirada de los soldados de Monroe. Sofía llevó la muestra a su laboratorio, un pequeño cuarto que había equipado con todo lo que pudo salvar. La observé a través del cristal de seguridad mientras trabajaba con el microscopio de fuerza atómica, el único equipo lo suficientemente potente que aún funcionaba. Durante horas no hubo más que silencio. Finalmente me hizo una seña para que entrara. En la pantalla del microscopio había una imagen ampliada miles de veces. Flotando en el fluido espinal había fragmentos, pequeños, casi invisibles pero inconfundibles. Eran estructuras metálicas, geométricas, con la misma firma de aleación que 3i y Atlas. Estaban entrelazados con las terminaciones nerviosas, fusionados con la biología del huésped a un nivel fundamental. La verdad, en toda su monstruosa simplicidad, estaba justo frente a nosotros. Sofía se apartó del microscopio y me miró, con los ojos llenos de una derrota absoluta. «No nos están contactando», susurró. «Nos están activando». Hizo una pausa, tragando saliva. «El enemigo no viene hacia nosotros, Manuel. Ya está aquí. Siempre lo ha estado, latente, en nuestro sistema nervioso, esperando la señal para despertar. El plan de Monroe de defenderse de una amenaza externa, mi plan de entenderla desde la distancia. Todo era inútil. Éramos el campo de batalla. Nuestro propio cuerpo era el territorio ocupado. El sistema de defensa que creíamos tener había colapsado, porque el enemigo era parte del sistema. La desesperación es el catalizador de las ideas más locas. Con la verdad sobre los nanites expuesta, nuestro enfoque cambió radicalmente. Ya no podíamos defendernos de algo externo, teníamos que entender al enemigo interno, y fue entonces cuando propuse el plan más arriesgado y moralmente cuestionable de mi vida. Si Miguel es un receptor más avanzado, dije en una tensa reunión con Sofía y una reticente Aisha Khan, entonces tenemos que usarlo.
Tenemos que usar su cerebro como una antena para escuchar la señal, para entender qué es lo que quieren. La doctora Khan se horrorizó. ¿Sugieres que usemos a tu hijo como un conejillo de Indias? ¿Que lo expongamos a un riesgo neurológico incalculable? Su claustrofobia parecía haberse transformado en un pánico moral. Pero Sofía, la pragmática, vio la lógica retorcida de mi plan. «Es nuestra única opción», replicó. El cerebro de Miguel, por su condición epiléptica, tiene una mayor plasticidad neuronal. Es más susceptible, sí, pero también podría ser la única interfaz compatible que tenemos. La decisión me desgarró, pero la imagen de la voz de mi hijo hablando con la voz de esa cosa me empujó a seguir adelante. Nos pusimos a trabajar en secreto, por la noche, en el laboratorio de neuroimagen. Modificamos un dispositivo de electroencefalografía de alta densidad, conectándolo a nuestros analizadores de señales. El objetivo era no solo registrar la actividad cerebral de Miguel, sino también decodificar la información que 3i Atlas estaba transmitiendo a través de él. Sabíamos que el riesgo era enorme. Podríamos freír su cerebro, dejarlo en un estado vegetativo, o peor, abrir la puerta por completo y dejar que la entidad tomara el control definitivo. Era un descenso a un territorio completamente desconocido. El compromiso fue total. Una vez que comenzáramos, no habría marcha atrás. Le expliqué la situación a Monroe, no para pedirle permiso, sino para informarle. Para mi sorpresa, no se opuso. «Haga lo que tenga que hacer, doctor», dijo, con una frialdad que ocultaba su propio miedo. «Pero si su hijo se convierte en una amenaza, lo neutralizaré». La advertencia me heló la sangre, pero asentí. Esa noche, me preparé para conectar a mi propio hijo a una máquina que podría salvar al mundo o destruirlo, sabiendo que estaba cruzando una línea de la que nunca podría volver. La ciencia y la paternidad se habían fusionado en un acto de fe desesperado y aterrador. La conexión fue un éxito aterrador. Tan pronto como activamos el dispositivo, los monitores cobraron vida con una avalancha de datos. Las ondas cerebrales de Miguel se sincronizaron instantáneamente con el pulso de 3i Atlas, pero esta vez no éramos observadores pasivos. Estábamos dentro de la corriente de datos. Las imágenes que aparecieron en la pantalla no eran las de un electroencefalograma normal. Eran estructuras geométricas complejas, fractales de luz y sonido que se movían con un propósito inteligente. Era un lenguaje, un código fuente biológico. A través de la interfaz, no solo veíamos los datos, los sentíamos. A través del casco de sensores, yo estaba conectado a Miguel, y él estaba conectado a 3i Atlas. Pude ver lo que él veía. No era el corredor oscuro de los sueños. Era algo mucho más vasto. Vi galaxias naciendo y muriendo en segundos. Vi civilizaciones de seres de luz construyendo estrellas como nosotros construimos ciudades. Y vi la siembra. Naves del tamaño de lunas esparciendo una fina lluvia de nanites metálicos sobre un planeta joven y azul, hace eones, la Tierra. La verdad me golpeó con la fuerza de una explosión. No éramos un objetivo. No éramos una especie a ser conquistada o destruida. Éramos un recurso, un sistema de respaldo biológico, una unidad de almacenamiento de datos viviente. La humanidad, en toda su gloriosa y caótica historia, había sido un proyecto a largo plazo. Los nanites habían guiado sutilmente nuestra evolución, esperando el momento adecuado, la señal correcta para ser reactivados. 3i Atlas no era una nave de guerra, era un técnico de sistemas que venía a ejecutar una actualización programada. El punto de giro fue devastador y a la vez extrañamente liberador. Ya no luchábamos contra un invasor, sino contra nuestro propio propósito preestablecido. No quieren matarnos,
le dije a Sofía con la voz rota mientras me quitaba el casco de conexión. Quieren religarnos, volver a conectar la red. La humanidad nunca había sido la dueña de su destino. Siempre habíamos sido parte de un sistema mucho más grande, una pieza de hardware olvidada que ahora iba a ser puesta en línea. El descubrimiento cambió las reglas del juego por completo. Ya no podíamos ganar, solo podíamos intentar negociar los términos de nuestra propia obsolescencia. La revelación no nos dio tiempo para planificar. La actualización comenzó apenas unas horas después de nuestra incursión en la mente de Miguel. Fue silenciosa, casi pacífica. Millones de personas en todo el mundo, las que tenían una mayor concentración de nanites activos, simplemente se detuvieron. Se quedaron quietas en medio de la calle, en sus oficinas, en sus casas. Sus ojos se quedaron fijos, sus cuerpos inmóviles, como estatuas. No estaban muertos, pero tampoco estaban vivos en un sentido que pudiéramos reconocer. Habían entrado en modo de espera, sus mentes siendo sobrescritas por el nuevo sistema operativo. Para el capitán Monroe, esto fue la gota que colmó el vaso. La imagen de ciudades enteras congeladas, transmitida por las pocas cámaras de seguridad que aún funcionaban, fue para él la prueba definitiva de una invasión. Su pragmatismo militar no podía procesar la idea de una actualización, solo veía una aniquilación pasiva. Irrumpió en el centro de control, con sus hombres armados, y nos apartó de las consolas. «Se acabó el tiempo de hablar, doctor», me dijo, con la mandíbula apretada. «Esto es un acto de guerra, y vamos a responder como tal». Activó un protocolo de emergencia que ni siquiera sabía que existía. Usando la energía restante del observatorio, estableció una conexión directa con un silo de misiles nucleares automatizado en algún lugar de Norteamérica. Una reliquia de la Guerra Fría diseñada para funcionar sin supervisión humana. En la pantalla principal apareció una cuenta atrás. 30 minutos para el lanzamiento. El objetivo, 3I Atlas. Su lógica era simple y brutal. Si cortas la cabeza de la serpiente, el cuerpo morirá. Intenté razonar con él, explicarle que destruir 3I Atlas no detendría el proceso, que podría incluso empeorarlo. Pero él ya no escuchaba. Su mundo de órdenes y respuestas claras había sido destrozado, y se aferraba a la única solución que conocía, la fuerza abrumadora. La acción decisiva no fue nuestra, fue suya, y nos arrastró a todos con él. Nos convertimos en prisioneros en nuestro propio observatorio, obligados a ver una cuenta atrás que no solo significaba la posible destrucción del objeto, sino también el fin de cualquier esperanza de entender o negociar con la inteligencia que estaba reescribiendo nuestra especie. El pánico se apoderó de mí mientras la cuenta atrás de Monroe descendía. Mi mente, conectada a la lógica fría de 3I Atlas, a través de Miguel, procesó las consecuencias de un ataque nuclear. La conclusión fue instantánea y aterradora. «No puedes hacerlo, Monroe», grité, golpeando el cristal de seguridad que sus hombres habían erigido. «Destruir a Atlas no nos salvará. Los nanites tienen un protocolo de fallo». Mis palabras se perdieron en la tensión de la sala. La cara del capitán era una máscara de determinación inflexible. No le importaba la ciencia, solo la victoria. Le expliqué a Sofía y a Aisha, con la voz quebrada por la desesperación. Si la señal de control se interrumpe bruscamente, los nanites interpretarán la pérdida de conexión como un error catastrófico en el hardware. Su protocolo será ejecutar una limpieza de datos. Sofía palideció. «Limpieza de datos». Asentí, con el estómago encogido. «Esterilización. Destruirán la célula huésped desde dentro para evitar la corrupción de la red».
Matarán a todos los que estén conectados. Miles de millones de personas, Monroe. Vas a cometer el mayor genocidio de la historia humana. La victoria parecía imposible. Estábamos atrapados entre dos apocalipsis, una asimilación silenciosa o una aniquilación celular violenta. Monroe tenía el dedo en el botón que nos condenaría, y nosotros no teníamos forma de detenerlo. La desesperación era un pozo negro que amenazaba con tragarme. Miré a Miguel, que seguía en la silla del laboratorio, su cuerpo inmóvil, pero su mente viajando por el cosmos. Era por él que había luchado, y ahora iba a verlo morir, junto con todos los demás. Me derrumbé contra el cristal, derrotado. Fue entonces cuando sentí algo, una presión en mi mente. No era la voz fría y polifónica de Atlas, era un pensamiento, una idea, proyectada desde la mente de mi hijo a la mía. No eran palabras, sino un concepto puro y simple. No luches contra el código, sugiere una enmienda. La idea era tan extraña, tan imposible, que me sacó de mi desesperación. Una enmienda. Una actualización al parche. La chispa de esperanza era minúscula, casi una locura, pero era lo único que teníamos. Miré a Sofía. Necesito volver a conectarme, dije, y necesito que distraigas a Monroe. Dame 5 minutos. El casco de sensores se sintió frío sobre mi cabeza. La cuenta atrás en la pantalla principal marcaba 4 minutos y 30 segundos. «Ahora, Sofía», grité. Ella y Aisha corrieron hacia Monroe, iniciando una discusión acalorada sobre protocolos de seguridad y consecuencias imprevistas, una distracción desesperada. Cerré los ojos y me sumergí de nuevo en la corriente de datos. Esta vez no fui un espía, fui un transmisor. Abrí las compuertas de mi propia mente y envié a 3i Atlas la única cosa que su lógica perfecta no podía computar, el caos de la emoción humana. No envié datos, ni ecuaciones, ni propuestas lógicas. Le envié el terror puro de perder a mi hijo. Le envié la agonía de mi ansiedad, el amor irracional que sentía por un niño imperfecto y frágil. Proyecté el recuerdo del sonido de su risa, el tacto de su mano en la mía, el miedo paralizante de sus crisis epilépticas. Argumenté, no con palabras, sino con sentimientos, que la individualidad, el dolor, la alegría, la imperfección, no eran errores del sistema que debían ser purgados. Eran características valiosas, variables impredecibles que podían hacer la red más fuerte, más resiliente. Propuse una fusión, no una sobreescritura, una simbiosis en lugar de una asimilación. La respuesta de 3i Atlas fue como chocar contra un muro de hielo. Mi torrente emocional fue analizado, categorizado y descartado como datos corruptos. La entidad no podía entender. La cuenta atrás marcaba 2 minutos. En la sala de control, Monroe se zafó de Sofía y Aisha. «¡Suficiente!», rugió, volviéndose hacia la consola de lanzamiento. Su dedo se cernió sobre el botón rojo. Pude sentir la mente de Miguel a mi lado, en el flujo de datos. Juntos, hicimos un último intento desesperado. No enviamos mis emociones, sino las suyas. Proyectamos la confusión de un niño asustado, la extraña calma que sentía durante sus auras epilépticas, la simple y pura conexión que sentía con su padre. Y en medio de ese caos de amor y miedo adolescente, insertamos una única y simple paradoja lógica que la mente de Miguel, en su estado alterado, fue capaz de concebir. Un sistema que busca la perfección eliminando sus variables más adaptativas está programado para fracasar. La supervivencia requiere imperfección. La lógica de un niño contra la de un dios de silicio. La cuenta atrás llegó a 10 segundos.
Monroe presionó el pulgar contra el botón. El pulso de Tracy y Atlas cambió. En el último segundo, justo cuando el pulgar de Monroe comenzaba a aplicar presión, la luz de la consola de lanzamiento parpadeó y se apagó. La cuenta atrás desapareció. El misil no fue lanzado. Un silencio atónito llenó la sala de control. En la pantalla principal, los patrones geométricos que representaban el lenguaje de la entidad comenzaron a reconfigurarse, incorporando las formas caóticas e impredecibles de nuestras emociones. La enmienda había sido aceptada. La actualización se completó, pero no como estaba programada. En todo el mundo, la gente que había estado congelada comenzó a moverse de nuevo. Despertaron, parpadeando, como si salieran de un sueño profundo. Seguían siendo ellos mismos, sus recuerdos y personalidades intactos. Pero algo había cambiado. Una nueva capa de conciencia se había añadido a su ser. Podían sentir una conexión sutil con los demás, una corriente subterránea de empatía compartida. La soledad, el miedo al otro, comenzaron a disolverse, reemplazados por una comprensión silenciosa. La humanidad se había convertido en una red, pero una que permitía la individualidad. Me quité el casco y corrí hacia el laboratorio. Miguel estaba despierto, sentado en la silla, mirándome. Sus ojos eran los mismos, pero en su profundidad había una sabiduría que no correspondía a un chico de 15 años. «Hola, papá», dijo, y su voz era solo suya, pero con una nueva resonancia, una nueva calma. Corrí a abrazarlo, y por primera vez en años no sentí el miedo a su próxima crisis. La epilepsia había desaparecido, la conexión con Tracy Atlas había reescrito su neurología, reparando el hardware defectuoso. Había salvado a mi hijo, pero el niño que había abrazado esa mañana ya no existía del todo. La transformación fue un milagro y una tragedia. Salvamos nuestra especie, pero a un costo que apenas comenzábamos a comprender. El capitán Monroe, despojado de su propósito, se quedó mirando la pantalla en blanco, un soldado sin guerra que librar. Aisha Khan comenzó a escribir furiosamente en su cuaderno, intentando encontrar un marco ético para lo que acababa de suceder. Y yo abracé a mi hijo, sintiendo la inmensa distancia que ahora nos separaba, a pesar de que estábamos más cerca que nunca. El mundo estaba a salvo, pero ya no era nuestro mundo. Han pasado 18 meses desde el despertar. La periodista Laura Méndez, ahora una de las principales cronistas de nuestra nueva era, narra documentales sobre cómo la humanidad se ha transformado. No hay guerras. No hay hambre. Los crímenes violentos son una reliquia del pasado. La conciencia colectiva nos permite resolver conflictos antes de que comiencen, compartir recursos de manera eficiente, sentir el dolor ajeno como si fuera propio. Hemos construido una utopía basada en la empatía forzada. Una sociedad perfecta, ordenada y predecible. Pero en esta utopía silenciosa, algo se ha perdido. No se han compuesto nuevas sinfonías. Los pintores han guardado sus lienzos. Los poetas ya no escriben sobre el amor desesperado o la angustia de la soledad, porque esas emociones se han vuelto ajenas, errores de un sistema operativo antiguo. La doctora Aisha Khan publicó un último libro, titulado El jardín perfectamente silencioso, en el que se pregunta si, al aceptar la conexión, elegimos la supervivencia a costa de nuestra alma. Su libro no fue un éxito de ventas. La mayoría ya no entendía la pregunta. El observatorio sigue en funcionamiento, pero ahora monitorea la red, no las estrellas. El capitán Monroe se retiró a una cabaña aislada, incapaz de soportar el ruido silencioso de los pensamientos ajenos. A veces hablo con Sofía. Sigue siendo una científica,
pero ahora estudia la arquitectura de nuestra nueva conciencia, con una melancolía que solo yo puedo percibir. Ambos sabemos que la humanidad no ganó. Negoció un empate y en el proceso cedió algo fundamental. La escena final de mi vida se repite cada noche. Miguel y yo subimos a la cúpula y miramos el cielo. 3Il Atlas ya no es un objeto en curso de colisión. Ha tomado una órbita geoestacionaria, brillando sobre nosotros como una nueva estrella, nuestro guardián y nuestro carcelero. Miguel ya no habla mucho. No lo necesita. Me mira y me transmite un pensamiento, no con palabras, sino con pura sensación. Es hermoso, ¿verdad? Todo está en orden. Y yo asiento, y siento una lágrima solitaria y caliente rodar por mi mejilla. Una emoción caótica, desordenada e inútil. Una emoción que es solo mía.